Hola mis amigos y bienvenidos. Al igual que el teorema de Thevenin, el teorema de Norton se utiliza para simplificar circuitos, donde al tener un circuito compuesto, como el que vemos acá, con varios elementos, junto a una fuente de corriente o fuentes de corriente y fuentes de voltaje, podemos simplificarlo como una fuente de corriente, denominada fuente de corriente de Norton, y una resistencia equivalente denominada resistencia de Norton, en la cual se va a alimentar una carga entre los nodos A y B, donde esta carga puede tener cualquier valor. Para evaluar la resistencia de Norton, esta que está acá, se requiere que en el circuito principal, si son fuentes de corriente, las abrimos y las dejamos en abierto, y si son fuentes de voltaje, se ponen en corto. Se obvia o se quita la resistencia de carga y entre los nodos A y B se evalúa la resistencia de Norton, y nuestro circuito para la resistencia de Norton, como lo vemos acá, queda expresada de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos la resistencia de Norton entre estos dos nodos A y B, y en este caso particular, si nosotros vemos R3 está en paralelo con la suma de R1 más R2. Entonces ahí ya tendríamos que nuestra resistencia de Norton sería igual a R1 más R2, y estas en paralelo con R3. Y entonces ya tendríamos evaluada nuestra resistencia de Norton. Ahora, ya evaluada la resistencia, se requiere evaluar la fuente de corriente de Norton, y esta se evalúa, se coloca nuevamente la fuente de corriente, como lo vemos acá, y se evalúa la corriente al hacer un corto entre A y B, y por supuesto se obvia R sub L, como lo mostramos aquí en este circuito para evaluar la corriente de Norton. Entonces vemos acá que al colocar un corto y evaluar esta corriente, fíjense que R3 pues queda bloqueada porque entre A y B hay un corto, y un corto en paralelo con una resistencia es el corto. Entonces lo que vamos a tener acá es una corriente que entra en I2 y una corriente que baja aquí I1 por R1, en R1. Fíjense que al quedar obviada esta resistencia, pues esta corriente I2 sigue hacia allá, y I2 para este caso es la misma corriente de Norton. Para evaluar esta corriente, uno la puede evaluar por cualquier método de análisis de circuitos, y en este caso pues el más sencillo es un divisor de corriente, donde un divisor de corriente nos dice que la I2 es igual a la corriente de la fuente, que es esta, por la resistencia R1, donde no va la corriente, sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Y esto es igual a la corriente de Norton para este caso. Y entonces ya tendríamos solucionado en forma general este circuito compuesto en una simplificación del circuito con una resistencia Norton y con una
fuente de corriente de Norton. Ahora vamos a colocarle números y vamos a evaluar la resistencia de Norton. Y ya hemos dicho que entre estos dos nodos se quita la fuente de corriente, se abre, y entre A y B pues evaluamos nuestra resistencia de Norton, obviamente obviando R sub L. Y nuestro circuito equivalente para evaluar nuestra resistencia de Norton entre estos dos nodos A y B. Acá tenemos que la resistencia de Norton vista entre A y B pues es igual a R1 más R2. Entre estos dos nodos pues está en paralelo R3 con la suma de estas dos, y esto es igual R1 más R2 es igual a 10 ohmios más 20 ohmios, y esto está en paralelo con 30 ohmios, donde esto es igual a 30 ohmios en paralelo con 30 ohmios. Y ya sabemos que 3 por 3 es 9 dividido en 60. 900 dividido en 60 es 15 ohmios. Y con esto ya tenemos nuestra resistencia de Norton. Aquí la dejamos expresada. Luego, para evaluar la corriente de Norton, colocamos nuestra fuente nuevamente y entre A y B hacemos un corto, o sea, obviando RL, y nuestro circuito equivalente nos queda de esta forma para evaluar la corriente de Norton. Evaluamos la corriente de Norton por cualquier método de análisis de circuitos, a sabiendas de que este corto con esta resistencia pues la anula. La corriente que va aquí de 6 amperios se divide en la de 20 y en la de 10, y esta corriente al esto ser obviarse por ser por ir toda la corriente acá por el corto, entonces esa corriente 2 es igual a la corriente de Norton, y es igual, hacemos un divisor de corriente, donde el divisor de corriente tiene que ver con IS por la otra resistencia sobre la suma de las dos, que es R1 más R2, ya que R3 pues está anulada. Esto equivale a 6 amperios por R1, que es 10 ohmios, sobre la suma de las dos, que es 10 más 20, 30 ohmios. 6 por 10, 60, dividido en 30 es igual a 2 amperios. Entonces la corriente de Norton es igual a 2 amperios. Vamos también a registrarla acá de forma general, y tenemos que la corriente de Norton es 2 amperios. Y nuestro circuito simplificado es de la siguiente forma, donde estos dos circuitos son equivalentes. La parte oscura es la reducción, donde tenemos acá la carga, y por ejemplo si nos diera por colocar una carga de RL de 45 ohmios, vamos a ponerlo, y aquí 45 ohmios, pues ya podemos evaluar la corriente que pasa
por la carga. Entonces la corriente que pasa por la carga, aplicamos nuevamente el divisor de corriente, que es igual a I sub n por la resistencia Rn sobre la suma de Rn más RL. Y esto es igual a 2 amperios, que es IN, por Rn, que es 15 ohmios, que es esta, sobre la suma de las dos, que es 15 ohmios, más 45 ohmios. Entonces esto es igual, 2 por 15 igual a 30, sobre 15 más 45, 60 amperios, y esto es igual a 0.5 amperios. Entonces la corriente que pasa acá por RL es de 0.5 amperios, que es igual a esta corriente que también pasa, que es 0.5 amperios. 0.5 amperios. Y ahora evaluamos el voltaje, pues aplicando la ley de Ohm, que el voltaje en L es igual a I, y la I que pasa por ahí es la IL, por R, que es la RL. Y esto es igual a 0.5 amperios por 45 ohmios. Al multiplicar esto me da 22.5 voltios. Y ahora la potencia en RL, pues simplemente es igual a BL por IL, igual a 22.5 voltios por IL, que es 0.5 amperios, y esto también es igual a 11.25 vatios. Con esto ya tenemos completo el análisis de nuestro circuito y simplificado, donde si cambiáramos la resistencia RL, pues es muy fácil ya hacer esta evaluación de estos datos en la carga. Vamos a comprobar esto en el simulador Cooks para ver que si se cumple este teorema de Norton con el proceso que hemos realizado. Acá en el software de simulación Cooks vamos a hacer nuestros diagramas, tanto el compuesto como el simplificado. Entonces tenemos nuestras resistencias, la resistencia de carga. Acá en el otro vamos a tener nuestra resistencia de carga y nuestra resistencia de Norton. Traemos las fuentes, una fuente de corriente para acá, una fuente de corriente para acá, unimos
colocamos referencias, damos valores, aquí son 6 amperios, 10 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios, 45 ohmios, aquí son 2 amperios, 15 ohmios y 45 ohmios. Traemos nuestro simulador en DC, le colocamos los sensores de corriente o las ondas de corriente, una punta de prueba para medir el voltaje, vamos a llamarlo BL1, aceptar, BL2, aceptar, vamos a colocarle aquí IL1 y acá IL2. Revisemos que todo esté bien, 6 amperios, 10, 20, 30, 45, 2 amperios, 15 ohmios, 45 ohmios, 45, 10, 15. Bueno, ahí tenemos los dos circuitos equivalentes acá en el simulador CUX. Vamos a simular, no tenemos errores. Vamos a traer nuestro tabulador para que nos entregue los datos. Entonces vamos a tener la I1 y el B1, la I2 y el B2. Aplicar y aceptar. Entonces vemos acá que este sensor de corriente nos da 0,5, este por supuesto también nos da 0,5, las dos puntas de prueba o las dos puntas de medición del voltaje 22.5, 22.5, 22.5, acá está, 0.5. Entonces con esto probamos que el teorema de Norton pues es un tema óptimo para simplificar circuitos, ya que nos permite poder cambiar las resistencias de carga y así poder tener este análisis más sencillo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima sesión.